Bueno, pues vamos a comenzar. Don Ángel, como tiene usted conectado el audio, pues si quiere hacer una pequeña oración, invocación, para Vale. empezar. ¿Mm? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta gente que echa su tiempo para que podamos formarnos, podamos crecer en espiritualidad y servirte mejor a ti. Te pedimos que abras nuestros corazones, que abras también nuestro entendimiento, para que llenándonos de tu sabiduría podamos también transmitir esta sabiduría a todos. Que lo vivamos desde la grandeza de la misión y desde la humildad de lo que somos, sabiendo que tú eres el que nos haces instrumentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era en era el en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos todos a esta segunda jornada de formación online que desde la Delegación de Liturgia y de Música Sacra de nuestra diócesis pues hacemos esta tarde, en este tiempo de Cuaresma, siguiendo lo que es el título general de la formación de este año, hacia una espiritualidad litúrgica y que parte también de lo que don Ángel nos escribía en la carta de comienzo de curso. Hemos tenido ya una reunión online donde veíamos la liturgia como entrar en el misterio de Dios por Cristo y que nos acompañaba la hermana Carolina. También tuvimos el encuentro presencial el 7 de febrero, vivir la liturgia, y hoy pues vamos a dar un paso más para ver la liturgia como una respuesta y eclesial. Este es un poco el... Vaya, no me deja cambiar el PowerPoint. No me deja cambiar el PowerPoint. Ahora, Ahora. este es el índice de lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a partir de una imagen, de una obra de arte, de la Anunciación. Además es la fiesta que celebramos mañana. Después vamos a abordar la liturgia como un diálogo entre Dios y el hombre, de tal manera que con la hermana Carolina veíamos cómo siempre Dios es el que toma la iniciativa, y hoy nos vamos a fijar más en la respuesta nuestra, que así es como se llama esta jornada de formación, respuesta personal y respuesta eclesial del hombre. Y vamos a detenernos en la respuesta del hombre como la participación activa. Es un término que el Concilio Vaticano II pues, nos va a poner, y lo vamos a entender muy bien cuando veamos de qué se trata. Y al final veremos brevemente cuáles son los elementos variables de la liturgia, ya que en la primera sesión vimos los elementos no variables, los elementos fijos de la liturgia. Pues vamos a comenzar con la obra de arte. Si ahora quiere salir, vamos a ver. Parece que le cuesta. Yo le doy, pero no sale. Vamos a ver. A ver. Ah, ya está. Bueno, vamos a partir de esta imagen que es la Anunciación, para así nos va a ayudar un poco a recordar lo que ya hemos visto y también lo que vamos a ver hoy. Nos va a ayudar a introducir el tema de hoy. En esta escena contemplamos el momento en que el ángel Gabriel anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. Si nos fijamos en la pintura, pues podemos descubrir cómo refleja silencio, refleja escucha y refleja también disponibilidad. En la imagen de la Virgen María vemos recogimiento, vemos que tiene las manos cruzadas sobre el pecho como un signo de aceptación, como un signo de entrega a la voluntad de Dios. Y esta obra lo que hace es reflejar profundamente un momento litúrgico, lo que es la liturgia, que Dios toma la iniciativa, tal y como veíamos en la primera sesión de formación, enviando su mensaje, y que luego nosotros escuchamos ese mensaje y respondemos libremente. La respuesta de María sabemos la que es.
es el sí de María. Hágase en mí según tu palabra. Y la respuesta de María lo que hace es señalar la respuesta perfecta del creyente a Dios. Pues de la misma manera como contemplamos aquí en esta obra de arte, en cada celebración litúrgica podemos decir que ocurre algo semejante. Cuando celebramos la Eucaristía, cuando celebramos cualquier sacramento, Dios habla, Dios actúa y nosotros respondemos. De tal modo que podemos decir que revivimos en nuestra vida el misterio de la encarnación. Acogemos la visita de Dios, ahí tenemos ese flujo que viene hacia María, de Dios, la vida de Dios como un torrente que nos alcanza, que viene a nosotros, que nos toca interiormente. Fijaos que en ese torrente pues está el detalle del Espíritu Santo, ahí cerca de la columna, ese torrente que viene de Dios a través de su Espíritu y nosotros respondemos, Dios nos toca y nosotros podemos tocar a Dios. La liturgia es el momento del encuentro, encuentro entre Dios que toma la iniciativa y el encuentro de la disponibilidad nuestra que es la respuesta hacia Dios. Tenemos un texto que escribe el Papa Francisco en la carta Desiderio Desiderabit, es una carta sobre liturgia. Desiderio Desiderabit pues está cogida del Evangelio en el que dice: el Señor, he deseado ardientemente celebrar esta cena de Pascua con vosotros. Y en este texto se nos dice que la liturgia nos garantiza la posibilidad del encuentro entre Dios y el hombre. Dice, en todos los sacramentos ahí está la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por su Pascua, porque a través de sus palabras, de sus gestos, de su mirada, del sentimiento nos alcanza. Y es el Señor Jesús, a través de estos sacramentos, que continúa perdonándonos, curándonos, salvándonos. De tal manera que la liturgia es un encuentro entre Dios y nosotros, porque no nos sirve tener un recuerdo de la última cena, sino que tenemos que estar presentes en esa cena. Tenemos que estar presentes escuchando la voz del Señor, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, lo necesitamos a Él. Y eso tiene lugar en la celebración litúrgica, donde nos alcanza la gracia de Dios. Y dice de manera muy preciosa el Papa, dice, yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en la casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. Es decir, el Señor sale a nuestro encuentro, podemos tocar a Dios en el misterio de nuestras celebraciones litúrgicas. La liturgia es un diálogo entre Dios y el hombre, siguiendo esta dinámica que vemos de la encarnación. Es un diálogo de salvación. Dios es el que toma la iniciativa, Él es quien nos convoca, Él es quien nos habla, Él es quien nos ofrece su gracia. Y lo que hacemos nosotros como iglesia es responder, y respondemos con fe, respondemos con oración y respondemos con alabanza. Y esto se da en dos movimientos que se viven especialmente en la liturgia. El primer movimiento nos va a servir recordarlo, pues porque esto lo veíamos con la hermana Carolina en la primera sesión online, es un movimiento de descenso, donde la primacía la tiene Dios. Es decir, la liturgia no es lo que hacemos nosotros, las cositas que hacemos nosotros, decía la hermana Carolina, sino que la liturgia es entrar en ese cauce, en ese torrente, como vemos ahí en el dibujo, ese torrente que viene de Dios, a través de la humanidad de Cristo, porque Dios a través de los gestos, de las obras y de las palabras, pues sigue haciéndose presente en nuestra vida. Dios es el que sale al encuentro, Dios tiene la iniciativa.
Y cuando vamos a celebrar la Eucaristía, por ejemplo, pues es el deseo de Dios el que nos mueve. Es Dios, podemos decir, el que nos atrae a la celebración. Es Dios el que toma la iniciativa. Y la actitud primera, como la de María en la Anunciación, pues es la de la acogida. ¿Qué se nos pide en primer lugar cuando vamos a una celebración, cuando celebramos la Eucaristía? Pues tener una actitud contemplativa, tomar conciencia, abrir el corazón, ser María, es decir, dejarnos tocar por la gracia de Dios. Aquí pues tenemos una serie de elementos invariables. En la liturgia, en los sacramentos, hay elementos que expresan lo que Dios ha querido y que por lo tanto pues no se pueden tocar. Las palabras de la consagración en la Eucaristía, los gestos que hace el sacerdote en la Eucaristía, por poner un ejemplo, son elementos invariables, porque la Iglesia los ha recibido y no dispone de esas cosas de Dios, sino que las recibe y la transmite. Y por lo tanto, estamos subordinados a estos gestos y palabras objetivos y estamos, pues, de alguna manera obedeciendo a Dios, porque tomamos conciencia de que es la primacía de Dios, es Dios el que ha dado el paso de venir a nosotros. Yo no puedo perdonarme, yo no puedo santificarme, yo no puedo salvarme, sino lo que hago es recibirlo y lo recibo de otro. Pues a través de estos elementos invariables, pues Dios entra en nuestra vida, nos ponen en contacto con Cristo, son acciones del mismo Cristo. Si comprendemos lo que significan, pues no nos cansarán, aunque lo repitamos una y otra vez, porque lo nuevo no es lo que se oye primero, sino que lo nuevo es lo que es verdad. Y como todos estos elementos invariables son la verdad que nos viene de Cristo, pues no van a ser una repetición, sino que siempre los podemos descubrir como algo nuevo. Hasta aquí es un poco resumir lo que veíamos con la hermana Carolina en la primera sesión online, que era el movimiento de descenso. Lo que nos vamos a centrar en esta tarde es en el movimiento de ascenso. ¿Y cuál es el movimiento de ascenso? Es la respuesta personal, la respuesta eclesial a ese don que Dios nos hace, ¿eh? La liturgia es un diálogo entre Dios y el hombre, el diálogo de Dios que toma la iniciativa, ya lo vimos, pero ahora vamos a ver cuál es nuestra respuesta, la respuesta personal. Y para hablar de la respuesta personal, la respuesta eclesial, la respuesta del pueblo de Dios, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que Dios utiliza como método o como medio de ofrecerse el de la mediación. A lo largo de la historia, Dios siempre se ha servido de otro para darse a conocer. Dios ha elegido hacerse presente a través, por ejemplo, de la realidad creada, del hombre, a través de personas. ¿Cómo ha comunicado Dios su mensaje? Pues a través de personas que han sido capaces de ser testigos. La misma creación también nos habla del creador. Es como si Dios, artista, hubiera dejado su huella en su obra. Dios se hace presente a través de la creación. Dios se sirve, sobre todo del hombre, para anunciar a otros su voluntad y para anunciar a otros el deseo de amistad. ¿Por qué este principio de mediación es importante a la hora de hablar de los sacramentos, a la hora de hablar de la liturgia? Pues porque en el método sacramental Dios también pues, se hace presente a nosotros de manera simbólica en la liturgia, a través del pan y del vino, a través del agua, a través de los signos sacramentales. ¿Y qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos el poder entrar en el misterio para comprender lo que significan y para así poder responder nosotros a lo que significa cada signo litúrgico, de tal manera que no queden reducidos solo a ritualismo,
a cosas que se hacen mecánicamente. Si entendemos los gestos y si entendemos las palabras, si entendemos los signos sacramentales, se podrá producir ese diálogo con Dios, esa respuesta al Dios que se acerca a nosotros. Las cosas de Dios no son magia, sino que son su intervención mediada a través de los signos sacramentales, a través de signos concretos y esenciales que forman parte de la celebración. Esto, pues, es importante porque así no nos quedaremos solo con el signo, con el símbolo. Esto lo entendemos muy fácil con algo que forma parte, pues, de nuestra cultura o que a lo mejor alguna vez hemos visto o incluso hemos sido partícipes. Imaginaos una persona que recibe un ramo de flores. La materia, pues tampoco es que sea algo muy importante porque se va a secar y vamos a tener que tirarla. Pero ¿qué hay detrás de ese símbolo? Pues alguien me está diciendo que soy importante para él, expresa el cariño, expresa el amor. Pues en la liturgia pasa igual. Los símbolos encierran detrás un misterio que tenemos que conocer para poder responder a él. El pan y el vino, el óleo, el crisma y los distintos gestos, palabras que acompañan la liturgia, encierran un misterio. Pues es importante conocer, formarnos, descubrir ese misterio para poder responder a la iniciativa de Dios que se hace presente en nosotros. Mirad, en esta parte de la respuesta del hombre, pues hay un término importante que es el de la participación activa. Dios nos quiere introducir en este torrente de vida, pero no puede nada sin nuestro consentimiento. Dios pide permiso para venir a nosotros. En esa dinámica de descenso, en el que Dios es el que toma la iniciativa, pues nosotros respondemos. ¿Y cómo respondemos? A través de la participación activa. La participación activa es la colaboración. Nosotros somos implicados en ese dinamismo de la encarnación que requiere nuestro sí. Como María también dijo que sí, Dios pide permiso a la hora de encarnarse y pide permiso a María, y María dice que sí. Nuestra libertad y nuestra colaboración, pues también es importante en la celebración litúrgica. Y fijaos, aquí hay un texto, que lo pongo porque es un texto muy importante, del concilio, en uno de los documentos importantes, una constitución, la primera que se aprueba, que se llama Sacrosanctum Concilium, en que dice: la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiendo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente. Si recordamos lo que ocurría antes del concilio, ¿cómo eran las celebraciones? Pues uno asistía como un mudo espectador. Oíamos misa, pero no celebrábamos misa. El concilio dice: no, cuando vamos a celebrar los misterios de la fe, no podemos ser mudos espectadores, sino que, comprendiendo bien los ritos, comprendiendo bien las oraciones, comprendiendo bien lo que celebremos, participamos consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. De ahí que la respuesta a la iniciativa de Dios sea nuestra participación consciente, piadosa y activa. ¿Qué significa participar? ¿Qué significa participar? Pues la participación es el giro decisivo que el Concilio Vaticano II puso en la comprensión de la liturgia. Como os decía, no se trata de asistir a oír misa, sino de participar en ella de manera plena, consciente, activa
y fructuosa. Y participamos en virtud de nuestro bautismo. No participamos porque nos dejan, porque somos bautizados. Se trata de pasar de ser un espectador a ser un sujeto, a implicarnos en lo que se está celebrando. Participar necesita también comprender lo que se está celebrando. Participar no es mirar, participar es entrar. Y en la participación tenemos una dimensión exterior y una dimensión interior. Y esto pues lo vamos a entender fácilmente. ¿Cuál es la participación exterior? Pues en la celebración de la Eucaristía hay aclamaciones. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hay respuestas, hay cantos, hay gestos, hay posturas y hay silencio. Esa es nuestra participación exterior, donde cada uno de nosotros pues hacemos aquello que nos corresponde. Pero a esa participación o dimensión exterior, de las aclamaciones, las respuestas, los gestos, conlleva también una participación interior, porque si no podríamos funcionar de manera mecánica, repitiendo siempre lo mismo. ¿Qué es la participación o la dimensión interior de la participación? Pues es el poner el corazón, la actitud orante y la entrega personal. Sin la participación interior, pues nuestras celebraciones quedarían solamente en un ritualismo, un formalismo que no vale para nada, romperían el signo, porque la liturgia no es hacer cosas, ¿eh? Tampoco la participación es saberlo todo intelectualmente, sino que es de alguna manera dejarnos guiar por el propio rito, intentar entrar en el misterio de lo que estamos celebrando. ¿Y cómo se aprende a celebrar? Pues a veces se aprende a celebrar celebrando, repitiendo los signos y dejándonos formar por la celebración y por el año litúrgico. Hay un malentendido y es que a veces hemos entendido participar como hacer cosas. Entonces parece que el que participa es el que lee, el que sirve al altar, el que lleva las ofrendas, el coro que canta, pero la participación no se refiere a hacer cosas. La participación activa es encontrarse todos con Cristo, implicarnos, tomar parte en la celebración. Fijaos, hoy antes ocurría en las bodas, que cuando el sacerdote decía pues cualquier oración y había que contestar, pues muchas veces era el silencio. No había una participación. Pero es que hoy esto ha pasado también a los entierros y a las misas funerales, ¿no? En que no solo no hay una dimensión interior, sino que incluso la dimensión exterior brilla también por su ausencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de participación, estamos hablando de una dimensión exterior que se ve, pero sobre todo en poner el corazón en cada gesto. Y para esto, pues hay un elemento muy importante en la participación interior que es la oración. En la liturgia cristiana, la centralidad de la oración. La liturgia cristiana es una liturgia en el espíritu. Nosotros no tenemos ofrendas de sacrificios de animales como hacían en el templo el pueblo de Israel. Como dice Jesús a la samaritana, nuestra oración y nuestra celebración es en espíritu y verdad. Por lo tanto, la oración, el participar en la gran plegaria eucarística, por ejemplo, de la Eucaristía, es la novedad del culto cristiano, que a la palabra de Dios se une también, pues, nuestra palabra, nuestra respuesta. Y la participación es de todos, tanto de los sacerdotes como de los laicos. Esa participación de los fieles es tarea común de todos. Luego, en las acciones concretas de cada sacramento, pues hay una función o un papel, pero eso es secundario. Lo importante es que todos realmente pues, nos unamos en esa oración y plegaria hacia Dios.
donde no olvidamos la dimensión corporal, la dimensión material, sino que unimos a los gestos, unimos a la decoración, al espacio, a toda la dimensión exterior, unimos también pues esa dimensión interior. Claro, para participar no se puede improvisar, sino que se requiere formación. Y esto también lo decía el concilio, que era muy importante que nos formáramos para poder, pues, descubrir lo que hay detrás de cada una de nuestras celebraciones, de cada uno de nuestros signos, de los gestos, de las palabras, y podemos decir que en las últimas décadas, pues se ha hecho un gran esfuerzo por esta formación, una formación que pedía el concilio, y también pues que los últimos papas, a través de distintas cartas y documentos, pues nos han estado poniendo como algo importante. Y de ahí que haya charlas, jornadas, materiales, para que esta participación sea una realidad. También es verdad que la participación activa requiere de conversión, requiere de comunidad, requiere de acompañamiento, porque en muchas ocasiones nuestra cultura de hoy día es una cultura que está marcada por el secularismo, donde se ha debilitado la cultura religiosa. Y esto lo que provoca es que muchas veces la celebración, la liturgia, sea vivida como rutina, o sea vivida como una obligación, o como un acto cultural, pero que no tiene profundidad espiritual. Existe la dificultad a veces de comprender el lenguaje simbólico, porque hay una falta de iniciación, y claro, pues esto provoca que se dé una desconexión entre la dimensión exterior y lo que es la vida interior. Por eso es necesaria pues una formación. Y también porque a veces encontramos unos fenómenos que son dañinos para la participación. Y es cuando hay un excesivo ritualismo, que sería un extremo, y por otro extremo, pues una creatividad arbitraria. Si todos los días tenemos que hacer algo nuevo para distraer a la gente, pues entonces estamos cayendo en una creatividad que va fuera de lo que es el misterio del sacramento o de la liturgia que estamos celebrando. Tenemos que celebrar como somos, tenemos alma y cuerpo, y por lo tanto, pues para participar de manera activa, pues necesitamos esa participación exterior que va acompañada con una dimensión interior, porque lo exterior y lo interior se requieren mutuamente. ¿Cuál es la participación más perfecta? Vamos a poner como ejemplo la Eucaristía, que es el culmen y la fuente, ¿no?, de la vida cristiana. Pues la comunión sacramental, esa es la participación más perfecta. No hay unión más perfecta que la que se produce entre Cristo y nosotros cuando vamos a comulgar. Fijaos, cuando hay amistad y dos se dan un abrazo, pues ahí hay una cercanía y hay una unión, pero al final nos separamos del abrazo. Y cuando vas a darle un beso a alguien, pues parece como si fueras a darle un mordisco, ¿no? Porque el beso pues es también con la boca, pero aún así tampoco hay una unión estrecha, ni siquiera en la unión matrimonial. Pero cuando vamos a comulgar, Cristo está dentro de nosotros, de tal manera que somos aquello de lo que nos alimentamos, nos cristificamos. Y esta es la participación pues más perfecta, que es la comunión sacramental en la Eucaristía. Siguiendo el icono de la Anunciación que veíamos al principio, podemos decir que se requiere un corazón como el de María, que podamos decir, hágase en mí, es decir, acoger la gracia que viene de parte de Dios. Dios irrumpe en nuestra vida, Dios toma la iniciativa, como decía el Papa Francisco, Dios nos primerea, pero requiere nuestra colaboración. Y nuestra colaboración y nuestra respuesta, pues tiene lugar en esa participación activa. Porque luego lo que sucede en la liturgia, lo que celebramos
En la Eucaristía, pues sucede en nuestra vida y esto, pues, cambia el mundo, porque donde yo voy, va también Cristo conmigo y Él llega a muchos. De alguna manera, nosotros vamos a ser el evangelio que otros van a poder, pues, escuchar a través de nuestra vida. ¿Mm? Y así podemos transformar nuestro entorno, la sociedad. Por lo tanto, la liturgia no es un espectáculo, ni es la repetición de ritos que son siempre iguales, sino que son un encuentro vivo entre Dios, que tiene la iniciativa, y su pueblo, que responde de manera activa. Vamos a dar un paso más y hay un término que tiene que ver con la participación, que es el arte de celebrar, el ars celebrandi. El Papa Francisco, en esta carta Desiderio Desideravi, nos dice que hay que cuidar este arte de celebrar. Y escribe, el arte de celebrar no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, tampoco puede pensarse en una fantasiosa y a veces salvaje creatividad sin reglas, es decir, ni un extremo ni el otro, sino que el rito, la celebración del sacramento, es en sí mismo una norma. Y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que está siempre al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Para poder tener una participación activa, lo primero a tener en cuenta es la comprensión de lo que sucede en la liturgia. Porque en cada celebración se hace presente el misterio pascual de Cristo, la muerte y la resurrección, la entrega de Cristo y nuestra salvación. Y es necesario que sepamos cómo actúa el Espíritu en cada celebración. El arte de celebrar está en sintonía con la acción del Espíritu. Y uno puede pensar, bueno, esto del arte de celebrar corresponde al que preside la celebración, al ministro ordenado, pero no, no solo a él. Es una actitud que estamos llamados a vivir todos los bautizados. Pensad en los gestos, en las palabras que pertenecen a la asamblea. Nos reunimos, a veces caminamos en procesión, nos sentamos, estamos de pie, nos arrodillamos, cantamos, entramos en el silencio, escuchamos, miramos. Son muchas las formas en que toda la asamblea, como un solo hombre, como una sola persona, participamos en la celebración. Pues cuando realizamos todos juntos el mismo gesto, cuando hablamos todos a la vez, transmitimos una fuerza que lo que hace, pues, es enriquecer la celebración y al mismo tiempo, pues, fomentar esa participación. Es importante darnos cuenta de que esta uniformidad, el hacer todos los mismos en el mismo tiempo, nos educa para que descubramos también que somos un solo cuerpo, que hay una respuesta personal, pero que también es eclesial. Y cuando todo esto lo hacemos con autenticidad, sin teatro, pero al mismo tiempo sin desgana, con gana, pues nuestro mundo interior se va poniendo en consonancia con esos gestos y con esas palabras, de tal manera que hacemos experimentar los sentimientos, las actitudes y los comportamientos que encierran. Una buena celebración conduce a una mejor participación de los fieles. Si en la celebración de la Eucaristía uno nos levantamos en un momento, otro nos arrodillamos en otro, y cada uno hace lo que le apetece en ese momento, pues estamos perjudicando la participación. De ahí que el arte de celebrar, pues, nos competa a todos, a cada uno, pues, en el papel que desarrolla. Entre los gestos rituales, pues hay uno que es muy importante y que es el silencio.
porque a veces pensamos en lo que hacemos, ¿no? En las contestaciones, cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, pero el silencio también ocupa un papel muy importante en nuestras celebraciones litúrgicas. Toda la celebración de la Eucaristía está metida en el silencio, ¿no? Es verdad que hay un silencio, pues por ejemplo, en el acto penitencial, cuando el celebrante dice, pues ahora vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, hay un silencio litúrgico. Después también hay otro silencio en cuando se invita a orar, cuando dice el sacerdote oremos, pues ahí también hay que dejar un silencio, porque cada uno de nosotros pone en ese silencio cuál es su oración, cuál es su intención, cuál es el ánimo que trae a esa celebración, y el sacerdote recoge todas esas intenciones y con los brazos abiertos, pues las eleva a Dios. Luego también, pues en la liturgia de la palabra, cuando se leen las lecturas o el Evangelio, también se nos invita a que hagamos un silencio. Un silencio que es exterior, no estamos hablando con el de al lado, pero un silencio de escucha, un silencio en el que la palabra de Dios, ¿eh? Es Dios el que nos está hablando, pues hace eco y resuena en nuestra vida de cada día. Y también después de la comunión, una vez que hemos tenido pues esa participación que es la cumbre, el recibir a Cristo, también eso os invita a un silencio. Fijaos que el silencio no es un refugio para esconderse, sino que es el símbolo de la presencia de Dios y de la acción de su Espíritu. Por eso es importante también el silencio en la celebración litúrgica, que podemos decir que es un silencio habitado, no es un silencio vacío, es un silencio habitado, habitado por Dios. En la celebración, cada gesto, cada palabra contienen una acción precisa que podemos decir que siempre es nueva porque encuentra siempre un momento nuevo en nuestra vida. No es repetir siempre lo mismo porque nosotros somos distintos y cada celebración pues es una oportunidad para poder encontrarnos con Dios desde la situación, momento que yo estoy viviendo. Y por eso es siempre nueva, es una acción nueva, cuando realmente pues la vivo desde esa dimensión interior. Si bien hemos señalado que el ars celebrandi, el arte de celebrar, concierne a toda la asamblea, los ministros ordenados lo han de cuidar especialmente. Los sacerdotes, pues estamos llamados a ser un modelo a la hora de presidir las celebraciones. Y el Papa Francisco, en esta carta de Desiderio Desideravi, y también don Ángel nos lo recordaba en su carta, nos dice que hay modelos de presidencia que no son adecuados, son inadecuados. Por ejemplo, pues la rigidez austera o la creatividad exagerada. El Papa va pues enfrentando como dos extremos que deben de ser evitados. El que es rígido de manera pues austera o el que es creativo de manera exagerada. El misticismo espiritualizador y el que es un funcionario práctico. El que va con prisa precipitada, haciéndolo todo, o el que va con una lentitud acentuada y que pierde la naturalidad. El que es descuidado y tiene las cosas de cualquier manera y es de un desaliñado, o el que es refinado excesivamente. Son palabras del Papa Francisco, estas comparaciones que va haciendo, ¿no? Dice, el que tiene una afabilidad sobreabundante y el que está impasible de manera hierática, ¿no? Dice, cuando estos modelos se hacen presentes, dice el Papa, encierran una manía de protagonismo o un exagerado personalismo. Dice, no son las más extendidas, pero cuando se dan,
lo que hacen es maltratar a la asamblea que está reunida. Pues el arte de celebrar, tanto el que compete a la asamblea en general como el que tiene que ver con el celebrante, pues son también importantes a la hora de la participación, a la hora de facilitar la participación activa. Bueno, pues vamos a ir terminando y vamos ahora a acercarnos a esos elementos variables de la liturgia. Os decía al comienzo que hay unos elementos permanentes. ¿Qué quiere decir elementos permanentes? Pues los elementos permanentes son aquellos que son instituidos por Cristo, que forman parte de la tradición de la Iglesia y que por lo tanto no se pueden cambiar. Son los elementos permanentes. Pero luego hay unos elementos variables que se pueden cambiar según el tiempo, según el lugar o según la celebración. Podemos decir que es como una misma obra musical que mantiene la melodía, pero que cambia algunos matices según la ocasión. Y estos elementos variables pueden ayudar a que la liturgia se adapte a las circunstancias pastorales sin perder la esencia. ¿Para qué sirven? Pues adaptar la celebración a cada momento concreto. Por ejemplo, ahora nos encontramos en Cuaresma y por lo tanto hay una serie de elementos variables. En Cuaresma sabéis que el Gloria no lo rezamos, el Aleluya tampoco, cantamos el Aleluya en la vigilia pascual como el gran grito de la resurrección, pues son elementos variables que según el tiempo, el lugar o la celebración, pues se adaptan. Luego también estos elementos variables nos ayudan a resaltar el misterio celebrado, ya sea la Navidad, ya sea la Pascua, y nos ayudan a entrar mejor en la oración, Dentro de los elementos variables, pues tenemos las lecturas bíblicas, porque van cambiando según el tiempo litúrgico, según el día del año, según la celebración específica, pues las lecturas son elementos variables en cuanto a las que se escogen o a los ciclos que vamos viendo en los distintos ciclos litúrgicos. Las oraciones, sabéis que hay 3 oraciones principales en la celebración de la Eucaristía, que son presidenciales. Está la oración colecta al inicio de la misa, la oración sobre las ofrendas y luego la oración después de la comunión. Pues bien, estas 3 oraciones también cambian según la celebración, no siempre son las mismas, y nos ayudan a entrar pues, en el misterio que estamos celebrando, y por eso son variables, porque cambian según el tiempo, según el momento. Los cantos también varían según el tiempo litúrgico. Ahora en Cuaresma pues tenemos unos cantos que llaman más a la conversión, que nos invitan más al perdón, al arrepentimiento, y luego cambiaremos a la Pascua pues con cantos de resurrección, con cantos de alegría, de aleluya, etcétera, ¿no? Luego también pues los cantos en la cultura local, dependiendo del lugar donde nos encontramos, pues tienen también unos matices. Y los colores litúrgicos, los signos y colores litúrgicos también cambian, ¿no? Pues tenemos el blanco en las fiestas, que sabéis que expresa la alegría, que expresa la gloria. El verde, que es el color del tiempo ordinario, que expresa la esperanza. El color rojo, que es el color de los mártires, de la sangre, y también el que utilizamos en Pentecostés como signo del Espíritu Santo. Y el morado, que es el color del Adviento y la Cuaresma, que es el color de la penitencia. Pues bien, en estos elementos, que son elementos variables, podemos expresar la riqueza del año litúrgico y de la vida de la Iglesia. A lo largo del año nos van introduciendo en el misterio de Cristo, nos educan espiritualmente, es decir, no es lo mismo entrar a celebrar la Eucaristía en Cuaresma que en Pascua. El espacio litúrgico, la decoración, los colores, pues todo eso nos ambienta en el tiempo en el que estamos
y nos ayuda en la participación. Son elementos variables que nos ayudan a situarnos, es decir, nos educan espiritualmente y nos ayudan también pues, a participar. No es lo mismo un tiempo de espera, como el Adviento, que un tiempo de conversión, como la Cuaresma, o que un tiempo de alegría, como es la Pascua. Esos elementos variables también nos hablan de dinamismo, de que la liturgia no es algo cerrado, algo inmóvil, sino que la liturgia no es una repetición constante de lo mismo, una repetición vacía, porque la fe no es algo que esté vacío. Cada celebración tiene su sentido propio y Cristo se hace presente de manera viva en cada momento, en cada momento. Bien, pues terminamos como hemos empezado con la imagen de la Anunciación para recordar que la esencia de la liturgia, cuando hablamos de la liturgia estamos hablando de la esencia de nuestras celebraciones, la esencia de la celebración de la Eucaristía está en que Dios toma la iniciativa, en que el ser humano escucha y responde. Y esto sucede en la celebración litúrgica. Dios se comunica con su pueblo y la Iglesia responde con fe y con participación. Y cuando vivimos la liturgia de esta manera, descubrimos que no es solo un rito, sino que es una verdadera experiencia de encuentro. Un encuentro con Dios que transforma la vida personal y que también pues, fortalece la comunión eclesial, porque no es una celebración individual, sino que es una celebración eclesial, como pueblo de Dios y como asamblea. Bueno, pues aquí terminamos y ahora no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa, no sé si están los micrófonos abiertos, si hay alguien por ahí. Sí, yo estoy por aquí y te he aplaudido, ¿eh? Que te he aplaudido. A Que ver, muy no se bien. ha oído, don Ángel. ¿No se ha oído? Pues hombre, No, bueno, te he aplaudido, sí. no se ha oído, pero bueno, estupendo. Bueno, pues eso, Sí. si alguien quiere... Que como no tienen las cámaras, a lo mejor están en el baño o por ahí. Que no están las cámaras. Claro, como no están, no sabemos lo que hay detrás. Puede estar. Ahora, bueno, ahora ya le vemos a usted aquí. Ah, Sí. pero no me veíais, está todo el rato No, es que enchufado. lo he cerrado porque como se ve lo que yo Ah, pongo, me ha para dicho no Juanma, pues despistaros, claro, bueno, pues claro. he querido hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera charla con la hermana Carolina porque se nos quedaba ya un poco lejos y luego ver un poco pues que hoy era la respuesta a esa segunda parte de la liturgia como el movimiento ascendente. El movimiento descendente fue el que la hermana Carolina nos estuvo hablando y hoy sería Mm. pues la respuesta, la participación como respuesta a esa iniciativa de Dios. No sé si pongo aquí así, que han estado todos muy callados. Sí, hombre, escuchando. Mm. Pues a mí, en la parte esta de Lars Celebrandi que has dicho, sí que lo que me llama la atención es la resistencia que tenemos todos al cambio, porque es verdad que, que cuando has aprendido o has visto siempre una manera de celebrar, el cambiar las formas cuesta mucho y cuesta al sacerdote y cuesta a la asamblea también. Entonces, yo creo que lo que has hablado de entender los signos y luego de la importancia de la participación en la comunión nos puede ayudar a ir cambiando costumbres que rompen realmente lo que sería la liturgia, porque rompen la unidad y la comunión en gestos, en palabras y en todo. Y los sacerdotes lo mismo. Lo que vemos que ayuda al pueblo, lo que ayuda a la asamblea,
yo creo que es lo que tenemos que hacerlo en ese equilibrio en el que quizás a lo mejor si quieres profundizar un poquillo más, porque claro, dices, hay que hacer lo que hay que hacer, pero no podemos ser ni rígidos ni luego excesivamente creativos, ¿sabes? Que ahí a veces cambia un poco o sea, que mantener el equilibrio es complicado. Entonces, no sé Sí. si quieres ahí compartir algo más o decir algo más de esa parte, pues a lo mejor puede ayudarnos. Y luego, insisto, lo que nos has dicho de la necesidad de comprender para poder hacer las cosas en esa comunión también. Sí, yo creo que es muy importante la formación, el comprender para poder participar, para que tampoco se nos escape lo que hay detrás de cada momento de la celebración. Es lo que en la primera comunidad cristiana pues, hemos conocido como la iniciación mistagógica, que es adentrarse en el misterio, ¿no? Cuando los catecúmenos eran bautizados en la noche de la Pascua, y recibían los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Después de recibirlos, recibían las catequesis mistagógicas, que era una serie de catequesis en las que se les iniciaba y en las que se les descubría lo que había detrás del misterio, ¿no? Lo que significaba el misterio de cada sacramento, ¿no? La acción de Dios, la acción de su Espíritu. Yo creo que necesitamos nosotros, pues, participar y ser formados en ese lenguaje simbólico en el que hoy día, pues, muchas veces se nos escapa por la cultura que estamos viviendo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sería importante eso. Y luego, por lo que se refería del arte de celebrar, yo creo que pues siempre hay que evitar los extremos, ¿no? Y un poco la dinámica de la celebración, la dinámica del sacramento, pues nos va llevando también a que descubramos pues, su riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es muy importante que todos nos abramos a lo que yo también decía de la conversión, que es lo que usted refería de que a veces, como hemos hecho siempre las cosas de una manera, pues somos muy reacios al cambio, ¿no? Y yo creo que es un enriquecimiento el estar siempre abiertos a aprender y que a veces, pues podemos hacer las cosas y la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer las cosas, para que realmente, pues no seamos nosotros los que nos estemos presentando, sino que seamos un buen instrumento, una buena mediación, ese principio de mediación, una buena mediación para que Dios se pueda hacer presente, porque la iniciativa corre de su cuenta. No sé si alguien quiere... Hay micrófonos que están cerrados, los tenéis que abrir vosotros mismos, porque esto ahora se ha ido. Ujú. Bueno, pues son las 8 Y y... luego, por preguntar, ya que nos preguntan, que el contacto, claro, la liturgia es ese contacto con Dios, contacto también entre nosotros, ¿no? Con la asamblea, el sacerdote. ¿Qué hay de cuando dicen que no hay que mirar a la asamblea o cosas de esas? ¿En qué se fundamentan, ¿no? En todo eso, porque a mí me parece que eso, pues como que desencarna realmente lo que es, o sea, Jesús siempre miraba, ¿no? Paseaba y veía, miraba. Entonces hay veces que en la liturgia, en algunos estilos de celebración, dicen que el sacerdote no tiene por qué ni ver, ni, de hecho, pues tienes un ambón delante o cosas, o, no, o sea, un atril, estás sentado y que no se miren. No sé si lo has experimentado, lo has visto o no, eso no No, no no me tienes suena nada. nada. La verdad es que yo no conozco que haya nada escrito pues en la ordenación general del misal romano, que no haya que mirar a la asamblea, no sé, es que es muy difícil estar frente a alguien y no mirarle y no hablarle, ¿no? Eh,
no sé. Yo no lo había oído, don Ángel. No, no, yo me alegra que no lo hayas oído. Yo es que lo he vivido, ¿no? En Sí, algunas sí, celebraciones, ¿no? De aquí y claro, siempre me ha llamado mucho la atención porque lo que dices, ¿no? Que lo suyo es mirar, claro. crear pues eso, un vínculo y una complicidad, ¿no? Entre la asamblea de manera que sintamos realmente que somos uno, ¿no? Con Ujú. Jesús, con el sacerdote y con todos. Claro, sí, eso es muy importante. Cuando hablamos de hacer todos los al mismo tiempo, pues las aclamaciones, las posturas, pues es el vivir como uno solo, ¿no? El ser uno, ¿no? Y claro, pues no- la asamblea no es una asamblea anónima, sino que todos estamos unidos en esa misma fe y por lo tanto, pues el mirarnos, tanto el celebrante con el resto de la asamblea, como la asamblea mirar al celebrante o cuando nos damos la paz, pues la mirada también es una complicidad y lo que Jesús hacía era mirar. O sea que, pero no, no lo había oído, ¿eh? A lo mejor porque soy más joven. Bueno, que usted tampoco es que sea más mayor. No, pero precisamente es más de vosotros los jóvenes. Ah, sí, oh, pues entonces es más peligroso. Pues es que a mí tampoco, entonces no me toca a mí por joven tampoco, porque yo soy más de su edad que de los jóvenes. Muy Pues bien. nada, pues si quiere usted terminar Bueno, diciéndonos pues cualquier cosa, a- a no sé ver. si Rafa quiere hablar, pero tienes que poner el micro, Rafa. No se te oye, Rafa. Ahora, Ahora es que ahora sí. estoy aquí con el móvil. Mira, una pregunta. Es decir, porque Mm, esta charla supongo que luego la verán más gente y quedará ahí grabada. mm. Algunas palabras sobre las celebraciones que realizamos los laicos. Las celebraciones de la palabra, que en algunas parroquias, pues en algunos momentos celebramos los laicos por esa ausencia de los sacerdotes. ¿Alguna consideración, algunas palabras para que le llegue a esa gente que estas celebraciones las ve raras o extrañas o no son muy partidarios? No, bueno, pues son lo que se conoce como las celebraciones en ausencia del presbítero, ¿no? Y Sí, bueno, pues podemos decir que podemos aplicar todo lo que hemos dicho a esas celebraciones. Igual de importante es la participación activa como respuesta a ese Dios que se sigue dando a través de la palabra, a través de la comunión sacramental, aunque no haya consagración en esas celebraciones, pero podemos aplicar lo mismo, ¿no? Que tiene que haber sí, una dimensión interior de oración y de preparación y que esa dimensión interior pues se tiene que hacer presente en lo gestual, en la oración y que, bueno, pues no es la celebración del sacramento, pero también es un momento de encuentro entre nosotros y con Dios. Entonces, lo mismo que hemos estado diciendo pues, del arte de celebrar, de la importancia de evitar pues, esos extremos en el celebrante o en la asamblea, lo podemos aplicar también a las celebraciones con ausencia del presbítero, ¿no? Y que, bueno, pues tienen su validez en cuanto que es una manera de reunir a la asamblea en el domingo, en ausencia del presbítero, y en el de, pues, recibir también a ese Dios que es el que llama a nuestra puerta y tiene la iniciativa, sea de una manera o sea de otra, ¿no? También es una acción litúrgica, con toda su validez. gracias. Bueno, don Ángel, Muy bien, pues daros la bendición, agradecer nuevamente el tiempo, el querer aprender y yo creo que todas estas cosas es una llamada a ir interiorizándolo, ¿no? A realmente ahora dar vueltas a lo que vamos viendo en estos tres encuentros que llevamos, lo que nos ha dicho hoy Ignacio y lo que nos dijeron las hermanas en la presencial y Carolina en la primera que si alguno no estuvo en la presencial, está en un YouTube también grabado por si se quiere escuchar algo, pues también lo podemos ver ahí.
Y agradecerte a ti el esfuerzo también de preparación y agradecerte la claridad, ¿no? Pues eso ya son dones que Dios te da a la hora de transmitirlo, ¿no? Y de ponerlo al servicio de los demás. Que desde ahí sigamos creciendo y viviendo esta liturgia como esa fuente de espiritualidad que señala la unidad de la Iglesia y la grandeza, ¿no? De esa respuesta que Dios necesita a la iniciativa de venir a salvarnos. Y desde ahí recibamos la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Sí, sí. Amén. Pues muchas gracias a todos y que descanséis. Igualmente. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.